En la aparición del 13 de julio de 1917, la Virgen María le dijo a Lucía: vendré a pedir la comunión reparadora de los 5 primeros sábados. María cumple la promesa de los 5 sábados el 10 de diciembre de 1925. Narra Lucía: ese día, estando en mi habitación en Pontevedra, España, se me apareció la Santísima Virgen y al lado, como suspendido en una nube luminosa, el niño. La Santísima Virgen me ponía la mano sobre mi hombro derecho y al mismo tiempo me mostraba un corazón cercado de espinas que tenía en la mano. Entonces dijo el niño: ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos le clavan continuamente sin que haya nadie que haga un acto de reparación para arrancárselas. Y enseguida dijo a la Santísima Virgen: mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes, tú al menos procura consolarme y di que a todos aquellos que durante 5 meses seguidos, primer sábado, se confiesen y reciban la Santa Comunión, recen el Santo Rosario y me hagan 15 minutos de compañía meditando en los misterios del Rosario, con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. Segundo misterio de gloria, la ascensión de nuestro Señor. Basado en San Agustín de Hipona, San Bernardo de Claraval, San Antonio de Padua y San León Magno, doctores de la Iglesia. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció Jesús y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. La victoria de nuestro Señor Jesucristo se convirtió en plena con su resurrección y ascensión al cielo. Entonces se cumplió lo que habéis oído en la lectura del Apocalipsis. Venció el león de la tribu de Judá. A él se le llama a la vez león y cordero, león por su fortaleza y cordero por su inocencia, león en cuanto invicto, cordero en cuanto manso. Y ahora, qué gloria la suya haber ascendido al cielo y estar sentado a la derecha del Padre. Por eso no lo vemos, como tampoco lo vimos colgar del madero, ni fuimos testigos de su resurrección del sepulcro. Todo esto lo creemos, lo vemos con los ojos del corazón. Recuerda que el Señor dijo: he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y hoy se presenta el Hijo del Hombre ante el Padre que está sentado en el trono para sentarse junto a Él. Qué unión más dichosa y qué misterio tan rebosante de gozos inefables. Hoy el Padre glorifica a este Hijo suyo dándole la gloria que tenía junto a Él antes de que existiera el mundo. El Sol por excelencia, el Sol de justicia, se había presentado ante nuestros ojos
atenuando su resplandor y su luz impenetrable con la luz de la carne y el velo de su mortalidad. Pero el gozo y la alegría se han desbordado al rasgarse el velo y revestirse de gloria. Para nosotros, la vida de este destierro sería poco menos que un infierno si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una semilla de aliento y expectación cuando, elevado sobre las nubes, suscitó la esperanza en los creyentes que nos hace vivir como ciudadanos del cielo, la virtud divina que levanta nuestros corazones, porque la ascensión acaece por nosotros y actúa en nosotros. Cristo fue el que bajó y el que subió, dice el apóstol, y subió porque bajó. Convenía que Cristo bajara para que nosotros aprendiéramos a subir. El Altísimo descendió del monte del poder, envuelto en la debilidad de la carne, descendió del monte de la sabiduría, porque tuvo a bien salvar a los que creen en la locura de la cruz. Feliz el que medita siempre en el Señor y considera sin cesar en su corazón las alegrías eternas del Señor. Así es para quien comprende que los sufrimientos del tiempo presente son cosa de nada comparados con la gloria futura. Asciendes a Dios cuando contemplas su gloria, cuando meditas la doctrina del Evangelio, las bienaventuranzas, cuando oras, cuando caminas en la mortificación, cuando desprecias el mundo. Luego, ya solo nos queda subir al que es Dios soberano, bendito por siempre, que es morir y estar con Cristo. Decíamoslo vivamente, suspiremos sin cesar por eso, y si desfallece el entendimiento, supla el ardor de afecto. Nos dice San Antonio de Padua: en aquel tiempo, como dice la Escritura, mientras los 11 estaban sentados a la mesa, se les apareció Jesús. Observa que Jesús se aparece a los que están recostados. Quiere decir a los que descansan en la tranquilidad y en la humildad del corazón. Dice Isaías: ¿a quién dirigiré mi mirada sino al pobrecillo, al contrito de espíritu y al que se estremece por mis palabras? En el agua turbia y agitada no ve su rostro el que se refleja en ella. Si quieres que aparezca en ti el rostro de Cristo, que te está mirando, recuéstate, reposa. Continúa la Escritura: Jesús reprochó a sus discípulos por su incredulidad y por la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Oh, qué infelices fueron aquellos discípulos que no creyeron a Pedro, al que apareció el Señor, y quien lo vio resucitado de entre los muertos. En la final resurrección de los cuerpos, Dios repudiará y condenará a los incrédulos y a los que son duros de corazón, que ahora no creen que la resurrección haya podido suceder. Les dijo: vayan por todo el mundo. Nota que un mandato semejante se halla en Isaías: vayan, mensajeros veloces, a un pueblo disperso y dilacerado, a un pueblo tremebundo como ningún otro, a un pueblo oprimido y a la expectativa. El género humano se hallaba disperso, echado del gozo del paraíso terrenal, dilacerado por los vejámenes del diablo, con el alma aterrorizada por los castigos del infierno y el cuerpo humillado por la perspectiva de la corrupción, pero a la expectativa del Salvador del mundo. A este pueblo el Salvador envió veloces mensajeros, que son los apóstoles, ordenándoles: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, o sea, a todo el género humano. El que cree significa el que profesa la fe por sí mismo o por medio de otro, y se bautiza, o sea, el que persevera en la gracia recibida en el bautismo, se salvará. El que no cree será condenado. Continúa la Escritura: y estos serán los prodigios que acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos a las serpientes, si beben veneno
no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En aquel tiempo sucedían los milagros para la conversión de los infieles. Ahora que la fe aumentó, algunos signos cesaron. En efecto, cuando nosotros plantamos plantas tiernas, las regamos hasta que arraigan y se fortifican. El mundo es llamado así porque está siempre en movimiento y sus elementos no gozan de reposo. El pobre hombre, desde el comienzo de su vida hasta el fin, está siempre en movimiento y jamás reposa hasta que llegue a su lugar, a Dios. A este propósito dice San Agustín: Señor, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y en la paz se halla su lugar, dicen los salmos. El lugar del hombre es Dios y jamás puede haber paz si no es en Dios, y por eso hay que volver a Dios. Los momentos principales de la vida del hombre son estos: su nacimiento, su muerte, la prosperidad y la adversidad. Para que mediten cómo eran en el momento del nacimiento, cómo serán al momento de la muerte, cómo son cuando les sonríe la prosperidad y cómo se comportan cuando la adversidad se abate sobre ustedes. Examinen si la prosperidad los exalta o si la adversidad los deprime. Y si dentro de ustedes se encuentran exaltación, pónganle remedio con la desconfianza de sí mismos, el desprecio del mundo y el equilibrio. Y si la adversidad les trajera la depresión, cúrenla con la virtud de la paciencia. Y anuncia el bien a toda criatura, el que tanto por dentro como por fuera se reviste de virtudes. Predica el evangelio del reino a toda criatura, el que en lo íntimo de su corazón considera cuán grande será la gloria de contemplar junto con los espíritus bienaventurados el rostro del Creador, alabarlo sin término junto con ellos, vivir siempre con Él, que es la vida, y disfrutar eternamente de una felicidad inefable. De esa predicación derivan dos consecuencias: el que cree y se bautiza. Creer quiere decir dar el corazón. En latín, credo viene de cordo. El que da el corazón lo da todo. Cree, pues, el que con la devoción del corazón se somete completamente a Dios. Se bautiza cuando se inunda de lágrimas o por la dulzura de la contemplación, o por el recuerdo de la propia iniquidad, o por la compasión ante las necesidades de los hermanos. En cambio, el que no cree no entrega el corazón a Dios, y si no das el corazón a Dios, necesariamente se lo estarás dando al diablo, a la carne y al mundo. Y quien quiera que haga esto, será condenado. Y estos son los prodigios que acompañarán a los creyentes, dice la Escritura. Los que entregan su corazón a Dios van a ser asistidos por los signos, porque sobre su corazón ya existe el signo del que habla el Cantar de los Cantares: ponme como un sello sobre tu corazón. Cuando queremos defender nuestra casa o nuestros bienes de los ladrones, solemos colocar un signo para que al verlo los ladrones no se atrevan a entrar. Así, si queremos defender nuestro corazón de los demonios, debemos colocar sobre él a Jesús, que es la salvación. Y si es la salvación, es la plena protección. Y dice: en mi nombre echarán a los demonios. Demonio es un término griego que significa muy conocedor de las cosas. Los demonios simbolizan la sabiduría, pero de la carne, la astucia, la del mundo, que como demonios atormentan al hombre, su espíritu, y también con frecuencia afligen su cuerpo. El que entrega su corazón a Dios echa de sí a estos demonios y también llevará a cabo los siguientes signos. Dice la Escritura: hablarán lenguas nuevas. Nota que la lengua del mundo es una lengua vieja, porque dirá cosas viejas
de tu hombre viejo. Los que son atormentados por los demonios hablan esta lengua, pero cuando les echan de sí a los susodichos demonios, hablan lenguas nuevas en la novedad de su vida. Como el lenguaje comunica al exterior la palabra que está escondida en el corazón, así los 5 sentidos del hombre, cambiados y convertidos a Dios, hablan de Dios en el exterior, como lo sienten en el interior, y en esto consiste en jurar o afirmar la verdad. La verdad de la conciencia se afianza con el testimonio de una vida santa para alabanza del Señor de los ejércitos. Y dice la Escritura: aferrarán a las serpientes. En estas serpientes están simbolizadas la adulación y la calumnia, porque serpentean a escondidas e inyectan el veneno. El adulador avanza serpenteando y el calumniador pone el veneno. Los que hablan lenguas nuevas alejan de sí a estas serpientes. Es la lengua en ayunas, la lengua que se mortifica, es una lengua nueva, cuyo antídoto suprime el veneno. La antigua serpiente de alguna manera adulaba a Eva, diciéndole: no morirán de muerte. Y también calumniaba a Dios diciendo: sabe Dios que el día que coman de él, se abrirán sus ojos y serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Es como si hubiera querido decir: Dios, por envidioso, les prohibió todo esto, no queriendo que ustedes fueran semejantes a él en ciencia. He aquí cómo la adulación serpentea y la calumnia inocula el veneno. En cambio, el que tiene la lengua en ayunas, escupa en la boca de la serpiente y la mata, y así se libra de él. Dice la Escritura: y si beben algún veneno, no les hará daño. Significa que aunque escuches las pestíferas sugestiones del demonio, cuando no las llevas a cabo, es como si bebieras algo mortífero, que no obstante, no te hará daño. El que hubiere realizado los 4 signos anteriores con toda certeza, podrá ejecutar también el 5. Impondrán sus manos los enfermos y estos sanarán. Y el enfermo es el pecador, que tiene urgente necesidad de la medicina. Y la medicina es justamente el ejemplo de las buenas obras, y así confortando a otros con la palabra de la predicación y con el ejemplo de una vida santa, les haces volver a la penitencia. Continúa la Escritura: y el Señor Jesús, que había descendido del cielo después de haberles hablado, fue elevado al cielo. Hallamos una concordancia en los proverbios de Salomón. ¿Quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró el viento en sus manos? ¿Quién recogió las aguas en su mano? ¿Quién levantó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo, si lo sabes? Presta atención. Encerró, recogió, levantó. El Hijo de Dios Padre Jesucristo bajó del cielo, asumió nuestra carne mortal y después subió a los cielos con la misma carne ya inmortalizada. Desde allí envió el Espíritu Santo de la gracia septiforme que Él encierra en las manos de su potencia, y es así porque Él lo da a quien quiere, cuando quiere, y lo cierra a quien quiere. Asimismo, el Hijo de Dios recoge, frena las aguas de la concupiscencia carnal. El Hijo de Dios recoge en este vestido los instintos de los sentidos, con el vínculo del amor o con la soga del temor, para que no se escapen las aguas de la concupiscencia carnal. Cristo subió al cielo para elevar consigo a la tierra y hacerla cielo. En la hora de la pasión, el Padre lo protegió con la sombra de la mano de su potencia, porque le prestó aliento en el momento en el que más arreciaba la hazaña judía. Dice el Salmo: extendiste sombras sobre mi cabeza en el día de la batalla, en la cual, con las manos clavadas en la cruz, derrotó las potencias del aire. Él plantó los cielos.
o sea su divinidad, en la tierra de nuestra humanidad, y puso los cimientos de la tierra de nuestra humanidad en el cielo, estableciéndola para siempre. Y concluye la Escritura: y está sentado a la diestra de Dios. En el Salmo se dijo el Señor a su Hijo: siéntate a mi derecha, reposa, reina conmigo sobre los bienes eternos. El mismo Jesús, partícipe de nuestra naturaleza, nos haga también a nosotros partícipes de aquellos bienes. A esta iglesia, a la que Cristo conquistó en medio de tanto sufrimiento en el mundo, y retornando al cielo la llevó consigo, porque ella conservó consigo su fe y su devoción, para que su corazón y su vida ya no estuvieran en la tierra, sino en el cielo. Y al cielo también nos lleve a nosotros aquel que es Dios bendito por los siglos. Considera que la ascensión del Señor aumenta nuestra fe, por lo que es misterio en que la pequeñez de nuestra naturaleza fue elevada en Cristo por encima de todos los ejércitos celestiales, de todas las categorías de los ángeles, de toda la sublimidad de las potestades, hasta compartir el trono de Dios Padre. La resurrección del Señor es nuestra esperanza y su ascensión nuestra glorificación. Por tanto, ascendamos con Él y tengamos nuestro corazón levantado hacia el Señor. Tener el corazón levantado hacia el Señor se llama refugio. Al resto le llamas orgullo. Recuerda que el Señor subió para elevarte. Si te levantas tú, vuelves a caer, pero si Él te levanta, permaneces en pie. Purifica tu corazón en cuanto te sea posible, y sea esta tu tarea y tu trabajo. Ruégale, suplícale, humíllate para que limpie Él su morada. Que su gracia nos purifique con sus riquezas y consuelos, para que por Él y en Él abundemos en buenas obras, en misericordia, bondad y benignidad, perdonando rápidamente toda ofensa. No guardes rencor contra nadie, no sea que ese rencor cierre el paso de tu oración a Dios. Todo esto porque mientras vivimos en este mundo, aunque hagamos progresos, aunque vivamos justamente, aquí no estamos sin pecado. Y no solo son pecados los considerados graves. Mirar algo que no deberías es pecado. Escuchar algo con agrado que no debiste oír es pecado. Pensar algo que no debías pensar es pecado, aunque no fuere de los más graves. Gran misericordia la de quien ascendió a lo alto e hizo cautiva la muerte. Tenemos pues como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo, que primero pendió del madero y ahora está sentado en el cielo, porque pendiendo del madero pagó nuestro precio y sentado en el cielo reúne lo que compró. Esto es lo que realiza la luz de la fe en las almas verdaderamente fieles. Por tanto, en este misterio recordemos que todas las cosas referentes a nuestro Redentor que antes fueron visibles han pasado a ser ritos sacramentales para que nuestra fe fuese más firme y valiosa, de modo que en adelante nuestros corazones, iluminados por la luz celestial, deban apoyarse en esta fe. Y esta es la fe que, aumentada por la ascensión del Señor, ya no se atemoriza por las cadenas, ni por la cárcel, ni el destierro, ni el hambre, ni el fuego, ni las fieras, ni los refinados tormentos de los perseguidores. Hombres, mujeres, niños, frágiles doncellas han luchado en todo el mundo por esta fe, hasta derramar la sangre. Esta fe es la que ahuyenta a los demonios, aleja las enfermedades y resucita a los muertos. Por esto los mismos apóstoles recibieron un progreso espiritual tan grande en la ascensión del Señor, que su espíritu estaba ahora totalmente elevado por la contemplación de la divinidad del que está sentado a la derecha del Padre, y al no ver el cuerpo del Señor podían comprender con mayor claridad que aquel no había dejado al Padre al bajar a la tierra, ni había abandonado a sus discípulos al subir al cielo. Entonces, amadísimos hermanos, el Hijo del Hombre se mostrará de un modo más excelente y sagrado,
como Hijo de Dios al ser recibido en la gloria de la majestad del Padre y alejarse de nosotros por su humanidad, comenzando a estar presente entre nosotros, pero de un modo nuevo e inefable. Recordemos siempre entonces que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Acerquémonos con sinceridad de corazón, con plenitud de fe, purificados los corazones de toda mancha que tengamos de conciencia, y mantengamos firmemente la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios que nos hizo las promesas. Levantemos al cielo el corazón caminando con fe y devoción. Acompañemos al Señor en su ascensión. Muy pronto y sin obstáculos seremos arrebatados en las nubes para estar con Él. Acompañemos siempre al Cordero, cuando sufre, cuando resucita y más aún cuando asciende. Que nuestro hombre viejo quede crucificado con Él, para que se destruya el individuo pecador y ya no seamos esclavos del pecado. Y como una vida nueva exige un lugar más seguro y un estado superior, acompañemos al Señor que sube. Busquemos lo de arriba, no lo de la tierra.